Buenas noches, comunidad. Me llamo Gilberto. Aunque en la empresa a todos nos conocen por el apodo, y a mí desde hace años me dicen el Torito. Trabajo de chofer de tráiler desde que tenía 19, cuando mi papá me enseñó a manejar un camión de redilas en el rancho. Ya van para 16 años en esto. He cruzado la República de punta a punta más veces de las que puedo contar, y hay carreteras que me sé de memoria, con sus baches, sus curvas malas y sus tramos de noche que se hacen eternos. La historia que les voy a contar me pasó hace 3 años, en La Rumorosa. Esa carretera que baja de Tecate a Mexicali, serpenteando entre los cerros y las piedras, donde el viento a veces te empuja la caja como si no pesara nada, donde los camiones vuelan si te confías. Traía un tontón cargado de zanahoria desde Zacatecas. Casi 2 días de camino encima, paradas cortas, café del malo, el cuerpo acostumbrado, pero ya cobrando factura. Salí de Tecate pasadas las 11 de la noche. El plan era bajar La Rumorosa de noche, cuando hay menos tráfico y los tráileres que suben no te presionan tanto. Conozco bien esa bajada, sé dónde van los frenos, sé en qué curva hay que meter la cuarta, sé que hay tramos donde la niebla baja de golpe y te ciega sin avisar. Esa noche estaba despejado, cielo lleno de estrellas, frío seco que se te mete por las rendijas de la cabina, aunque tengas la calefacción a todo. Puse el radio, una estación de Mexicali que apenas agarraba señal, banda y algo de ranchero. Me ayuda a mantenerme despierto el ruido de fondo, a mí y a todos en este gremio. Los silencios de madrugada en carreteras son traidores. Como a los 20 minutos de haber bajado, la señal empezó a fallar. Normal, ahí los cerros cortan todo. El radio empezó a chirriar, esa estática blanca que duele en el oído. Lo bajé de volumen. Entonces pasó algo que no le había contado a nadie hasta hoy. Entre la estática salió una voz. No fue como cuando en el radio se cuela otra estación. Fue una voz limpia, pausada, de hombre mayor, que habló directo, sin música de fondo, sin locutor, sin nada. Dijo: «Ya descansa, Torito. Ya estás cansado. Aquí te vengo a acompañar». Me eché para atrás en el asiento. Pensé que estaba alucinando por el sueño. Le subí al volumen, puro ruido blanco. Le cambié de estación. Nada. Sacudí la cabeza. Me pellizqué el antebrazo hasta dejarme marcas. Me decía: «Son las horas, son los nervios. El cerebro te gasta bromas cuando llevas 2 días despierto a medias». Abrí tantito la ventana. El aire helado de La Rumorosa me abofeteó la cara. Mejor. Ya estaba más despejado. Seguí bajando, pero el radio volvió a hablar. «No te resistas, Torito, que no estás bien cansado. Ven, acompáñame. Nomás cierra los ojos un ratito». La voz tenía una cadencia rara. No era amenazante, era peor que eso. Era amable. Era la voz con la que le hablas a alguien cuando quieres convencerlo de algo. Y lo más retorcido es que tenía razón. Sí estaba cansado. Mis ojos querían cerrarse solos. Sentí de repente que el volante pesaba el doble, que las piernas me empezaban a entumirse, que la curva de adelante se veía muy lejana y muy cerca al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien me pusiera una cobija tibia encima, ahí adentro de la cabina, y el motor del tontón se volviera un arrullo. Agarré el radio y lo apagué de un jalón. Encendí el estéreo con el teléfono, puse banda a todo volumen. Tomé el termo del café, aunque ya estaba frío y amargo como medicina. Me hablé solo, algo que hacemos los traileros cuando el camino se pone largo. «Aguanta, Gil, ya mero llegas, ya mero». Pero el sueño era distinto a los sueños normales de carretera. No era ese peso de ojos que conoces y que luchas. Era algo de adentro, como si el cansancio me jalara desde el pecho.
no desde la cabeza. Mis párpados bajaban solos y yo los levantaba y volvían a bajar. Los levanté 3 veces seguidas. A la cuarta no los levanté. No sé cuántos segundos me fui. Pueden haber sido 2. Pueden haber sido 10. Lo que me despertó fue la figura. Estaba en medio del carril, a unos 50 metros, iluminada de frente por mis faros. Una mujer, vestido blanco, largo hasta los pies, de ese blanco que parece que nunca ha agarrado tierra. Pelo negro suelto, joven, de esas que uno dice que son guapas aunque no alcances a ver la cara todavía, por cómo se para, por cómo el viento le mueve el vestido aunque yo no sentía viento en ese tramo. Estaba parada exactamente en mi carril, exactamente donde iba a llegar el cofre de mi tontón en cuestión de segundos. Los frenos, los pies actuaron solos. Hundí el pedal hasta el piso, solté la palanca, escuché el chirrido de las llantas y el rechinido de los frenos de motor. Sentí el tontón empezar a ladear hacia la baranda del acantilado, el peso de la zanahoria empujando desde atrás. Las 16 toneladas que no quieren pararse cuando llevan inercia. Vi los cajones de zanahoria volar por el espejo lateral. Vi la caja arquearse. Escuché un tronido bestial como si el tráiler se partiera por la mitad. Todo giró. El horizonte de los cerros y las luces de Mexicali allá abajo se revolvieron en mi ventana como en una lavadora. Y entonces nada. Desperté en una camilla. Luz de neón blanca encima de mí, olor a alcohol y a ese plástico de hospitales que no se parece a ningún otro olor. Una enfermera chaparrita, de pelo recogido, revisaba el goteo de mi suero. Le pregunté dónde estaba. Hospital en Mexicali. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. 4 horas. Le pregunté por la mujer en la carretera. Ella dejó de escribir en el expediente y me miró de una manera que no era de sorpresa, era de reconocimiento, como si la pregunta ya la hubiera escuchado antes. ¿La vio vestida de blanco?, me dijo despacio. Asentí, se persignó, bajito, casi sin mover la mano, y me dijo que en ese tramo le dicen la casada. Una mujer que aparece en la bajada de la Rumorosa, siempre de noche, siempre de blanco. Que los traileros que la han visto son los que llegan al hospital, y que los que no la ven, a esos no llegan. Nunca más volví a aceptar una corrida nocturna por la Rumorosa. Mis compañeros me dicen que exagero, que fue el sueño, que fue la adrenalina. Yo no discuto. Nomás les digo que desde esa noche duermo con la luz del baño prendida, y que cada vez que escucho estática en el radio, apago el aparato de inmediato. No importa si estoy en la carretera, en la casa o en donde sea. La apago y rezo. Así de simple. Hay testimonios que pesan diferente, ¿verdad? Uno puede pensar que Gilberto estaba dormido, que fue el agotamiento, pero esa voz que sabía su apodo. Eso no es explicación de cansancio que te alcance, que cuide mucho sus horas al volante y que alguien allá arriba lo siga guardando. Sigamos. Oigan, una cosa rápida. ¿Desde qué parte del país me están escuchando hoy? Ciudad, municipio, rancho, lo que sea. Déjenme su lugar en los comentarios. Quiero saber desde dónde nos llega la señal esta noche. Hola comunidad, buenas noches. Me llamo Macedonio, aunque en la distribuidora siempre me dijeron el Maco. Trabajé 14 años repartiendo botanas por toda la ruta del noroeste. Sabritas, Barcel, frituras de marca y de las otras. Las genéricas que van a las tienditas de rancho. Era un trabajo honesto, cansado, de esos que nadie nota hasta que falta el repartidor,
y la tienda se queda sin papas un martes. Tenía mi rutita conocida, mis clientes de siempre, mis horarios, mi camión de 3,5 toneladas que conocía mejor que mi propio departamento en Mexicali. Lo que les voy a contar me pasó en enero del año pasado, bajando la rumorosa de noche. Cuento esto aquí porque sé que en relatos jamás contados no juzgan, y porque cargarlos solo ya me tiene mal del sueño. No espero que me crean. Ya aprendí a vivir con eso. Salí de Tecate pasadas las 9 de la noche. En enero esa bajada se pone traicionera. El frío baja rápido y el pavimento suda una capa de hielo que no se ve hasta que ya pisas encima y el camión empieza a patinar de lado. Lo sabía. Llevaba las llantas buenas. Iba despacio. Tenía 14 años de experiencia en esa ruta. No era mi primera vez bajando en condiciones malas. Traía la caja llena hasta arriba. Papas, chicharrones, cacahuates japoneses, frituras de colores, todo acomodado en sus charolas y sus cajas de cartón bien ensunchadas. Una carga de rutina. Nada que me pusiera nervioso. Puse el radio bajito, abrí un termo de café que me había preparado mi señora antes de salir. De ese café de olla bien cargado que sabe a piloncillo y canela. Y empecé a bajar. Todo iba normal hasta el tramo de las curvas más cerradas, esas donde la carretera se dobla sobre sí misma y del lado izquierdo solo hay piedra y del lado derecho hay un precipicio que de noche no tiene fondo visible. Fue ahí, en una recta corta entre dos curvas, donde lo vi. En el cielo, encima de los cerros, una luz. No era una estrella, no era un avión. Era una esfera de luz naranja, quieta primero, y luego que se movió de un punto a otro en menos de un segundo. Sin vuelta, sin curva, solo apareció en un lugar y luego estaba en otro. 3 veces. Parpadeé, me cacheteé la mejilla izquierda, fuerte, con la palma abierta. El golpe me sonó en el oído. Me dije en voz alta: Mako, ya te pegó el frío. Ya te pegó el cansancio. Busqué el termo a ciegas, sin quitar los ojos de la carretera. Lo encontré entre mis piernas y le di un trago largo al café. El sabor me hizo escupir de inmediato. No era café, o sí era café, pero algo le había pasado. Sabía a orina, así exacto, sin rodeos, a orina tibia con un dejo metálico que me raspó la garganta. Escupí todo contra el tablero, me limpié la boca con el antebrazo y tiré el termo al asiento del copiloto. Tenía el estómago revuelto, la lengua adormecida de asco. Pensé que la jarra se había contaminado con algo, que a lo mejor tenía una semana sin lavarse bien. Pero ese café me lo había preparado mi señora esa tarde, en la misma jarra de siempre, limpia. Me conoce mis viajes. Sabe lo que necesito. Entonces los vidrios empezaron a oscurecerse. No fue de golpe. Fue paulatino, como cuando le pones papel encerado sobre un vidrio. Primero translúcido y luego opaco. El parabrisas, las ventanas laterales, el espejo retrovisor interno, todo se fue poniendo negro. No era escarcha, no era vapor. Era como si el vidrio mismo cambiara de color desde adentro, desde la masa del cristal. En 10 segundos perdí toda la visibilidad, solo negro. Metí el freno con cuidado, porque estaba en hielo y sabía que si frenaba de golpe el camión se iría de lado. El camión fue frenando lento, desesperantemente lento, hasta detenerse en lo que calculé que era el acotamiento. Apagué el motor. Las luces del tablero me daban apenas un resplandor rojo y verde en la cabina. Silencio. Y entonces escuché los pasos encima de mí. Sobre el techo de la cabina. Pasos. No eran pasos de persona grande. No eran los golpes pesados que haría alguien que sube a revisar la carga.
Eran pasos chicos, rápidos, de pie pequeño, como los que haría un niño de 4 años corriendo de un lado al otro, pero con un peso que no correspondía. Cada paso hacía ceder el metal del techo 1 milímetro, ese sonido de lámina que cede y vuelve. Tap, 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 de un extremo al otro de la cabina. Rápido, incansable. No me moví, no respiré. Puse las manos sobre las rodillas y no las moví. Luego vinieron las rasguñaduras. A los lados de la cabina, en el metal de las puertas, algo rasguñaba. No con urgencia, sino con calma, como alguien que estudia una superficie nueva. El sonido era el de una llave arañando pintura, pero más fino, más delgado, como si fueran uñas muy pequeñas y muy duras. Y con las rasguñaduras llegaron las voces. Eran muchas, varias a la vez, hablando encimadas, en un idioma que no era español ni inglés, ni nada que yo pudiera identificar. Sonaban agudas, rápidas, como si alguien pusiera una grabación al doble de velocidad. No entendí una sola sílaba, pero el tono era el de conversación normal, como si estuvieran comentando entre ellos lo que encontraban, como si yo fuera algo que examinaban. Escuché cómo se abrió la cerradura de la caja trasera. El mecanismo es una palanca de acero con seguro. No se abre sola. Alguien la abrió. El sonido del metal girando y el golpe de las puertas abriéndose hacia afuera fue clarísimo. Y empecé a escuchar el movimiento adentro de la caja. Las charolas moviéndose, las cajas de cartón rasgándose, el sonido inconfundible de envolturas de plástico abriéndose, uno tras otro, rápido, metódico. Me quedé inmóvil durante 15 minutos. Los conté en el reloj del tablero. 15 minutos con las manos sobre las rodillas, sin hacer ruido, sin prender el motor, rezando en silencio al santo niño de Atocha, porque era lo único que me salió en ese momento. El sabor de la orina todavía me ardía en la garganta. Los pasos seguían arriba, las voces seguían afuera, y yo ahí, en mi cabina negra como cajón de muerto, esperando algo que no sabía nombrar. A los 15 minutos, los vidrios aclararon. Así como se habían oscurecido, regresaron. Paulatinamente, hasta quedar limpios. Afuera había oscuridad y frío, y la carretera vacía de la Rumorosa. No había nadie. Ni en el acotamiento, ni encima del techo, ni a los lados. Arranqué el motor y bajé lo más rápido que me atreví en ese hielo. No me paré en ningún momento hasta llegar a Mexicali. En la bodega, cuando abrí la caja, el cargador me miró raro. Faltaban 17 cajas de producto. Las que quedaban estaban abiertas, vaciadas a la mitad, como si alguien hubiera comido directo del empaque sin importarle el desorden. Y por todo el piso de la caja, por el techo de la cabina, por el cofre, había huellas. Pequeñas, de 4 dedos, como de manos sin pulgar, por cientos, como si hubiera pasado una manada de algo que no supo que dejaba evidencia. La empresa me cobró 20,000 pesos de la mercancía. Firmé un convenio de descuento en mis siguientes quincenas. 2 meses después me liquidaron. No encontré a nadie que me escuchara sin reírse. Mi señora me creyó, creo, aunque tiene sus dudas. Yo solo sé lo que viví esa noche, y sé que el café que me preparó ella sabía bien cuando salí de la casa. Hay cosas que se llevan más que la mercancía. Se llevan el trabajo, la tranquilidad, el sueño. El maco perdió todo eso en 15 minutos en una carretera helada. ¿Ustedes habrían abierto la puerta del camión a ver qué era? Yo creo que no. Yo tampoco. Que Dios guarde a los que manejan solos de madrugada. Va la siguiente historia. Si esto te está sirviendo de compañía esta noche, el like y la suscripción ayudan a que el canal siga vivo. No cuesta nada y nos ayuda un chorro.
Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Remedios, aunque toda mi vida me han dicho Remy. Tengo 42 años, vivo en Tijuana en la colonia Libertad, y soy viuda desde hace 2 diciembres. No soy de las que cuentan sus cosas a extraños, jamás lo he sido, pero cargué esto sola tanto tiempo que ya me está enfermando por dentro. Lo mando aquí porque una cuñada me dijo que en este canal escuchan sin juzgar. Necesito que alguien más sepa lo que pasó en La Rumorosa el 30 de diciembre, porque lo que perdí esa noche no fue solo a mi esposo. Fue la versión de la vida que yo creía que iba a tener. Éramos 5 en la minivan. Mi esposo Gerardo, que en paz descanse, mis 2 hijos, Damián de 12 y la Pati de 8, y mi suegra, doña Elvira, que venía en el asiento de en medio con la Pati acurrucada contra ella. Íbamos a Mexicali a pasar el año nuevo con mi cuñada Lorena y su familia. Teníamos tamales encargados, una piñata para los niños, ropa para 3 días. De esas salidas que uno planea con semanas de anticipación y que se sienten bien merecidas después de todo el año trabajando. Gerardo había conseguido 2 días extra de descanso en la maquiladora. Estaba contento. Llevaba el gorro de Santa Claus que le regaló la Pati el día de Navidad y no se lo había quitado desde entonces, ni para dormir, decía ella, y él se reía. Salimos de Tijuana a las 4 de la tarde para llegar antes de que cerrara la noche. La Rumorosa de día es hermosa y de noche es otra cosa. Gerardo la conocía, la había bajado docenas de veces en su camioneta anterior, pero en la minivan cargada con 5 personas y las maletas era diferente. Lo habíamos platicado en la mañana. Salir temprano, no apurarse, parar si se sentía cansado. Lo que no platicamos fue el sueño que yo había tenido 3 noches antes. No lo dije porque no quería arruinar el viaje. No quería que me dijeran que era aprensiva, que era exagerada, que los sueños no son avisos. En ese sueño yo iba en un carro y la carretera se doblaba hacia un lado y el cielo se ponía del color del cobre viejo, ese naranja sucio de las fotos viejas. Y en medio de la carretera había una mujer, de negro, no de blanco, completamente de negro, con el pelo tapándole la cara, parada sin moverse, y yo sabía en el sueño, con esa certeza rara que solo tienen los sueños, que esa mujer nos estaba esperando a nosotros. Desperté 3 veces con el corazón golpeándome la garganta. La tercera vez me levanté, fui a la cocina, me tomé un vaso de agua y me dije que era el estrés del fin de año, que había visto muchas películas, que nada, no dije nada. Entramos a La Rumorosa como a las 5:15. Todavía había un poco de luz, ese resplandor anaranjado que dejan los últimos minutos del sol antes de apagarse de golpe en el desierto. La carretera estaba mojada de una llovizna que había caído por la tarde, y el frío ya se sentía en los vidrios de la minivan. Gerardo iba bien, iba despacio. Los niños iban con los audífonos puestos en sus tabletas, y doña Elvira rezaba el rosario en voz bajita, ese murmullo constante que a mí siempre me daba tranquilidad. Todo estaba bien, todo estaba normal. Entonces la Pati se quitó un audífono y dijo: «Mamá, ¿quién es la señora?». Le pregunté qué señora. «La que va parada allá adelante, con vestido negro. ¿Por qué está parada ahí si hace frío?». Miré hacia adelante. La carretera estaba vacía. No había nadie. Le dije que a lo mejor era una sombra de los cerros, que los ojos se engañan cuando oscurece rápido. Ella frunció el ceño como lo hace cuando sabe que la están convenciendo de algo que no le convence. Se volvió a poner el audífono y no dijo más. Pero doña Elvira había dejado de rezar.
Tenía los ojos abiertos mirando hacia el parabrisas y las cuentas del rosario apretadas entre los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le susurré a Gerardo lo que había dicho la Patty. Él no contestó de inmediato. Manejó otros 30 segundos en silencio y luego dijo, sin voltear, en voz baja para que los niños no oyeran: «Yo también la vi. Hace un momento. Pensé que era alguien parado en el acotamiento, pero cuando me acerqué no había nada». El frío que sentí no fue del clima. Era ese frío que no viene de afuera, que nace en el centro del pecho y se expande hacia los brazos y las piernas como agua helada corriendo por adentro. Le puse la mano en el brazo a Gerardo y le dije que paráramos, que esperáramos, que llamáramos a Lorena para decirle que llegábamos mañana. Él me miró un segundo, esos ojos suyos que conocía de 20 años, y vi que él también tenía miedo, pero no quería decirlo enfrente de doña Elvira y los niños. «Ya mero salimos», me dijo. «Son 3 curvas más». Doña Elvira empezó a rezar otra vez, más rápido. El olor llegó antes de que pasara cualquier otra cosa. Un olor a flores, pero mal, como ramo de flores de panteón que llevan 3 días en el agua, esa agua verde y turbia que huele a descomposición dulce. Cerré la ventana pensando que venía de afuera. El olor se intensificó. Venía de adentro de la minivan. Gerardo frenó. No fue un frenón de emergencia. Fue un freno suave, controlado, como cuando algo aparece en la carretera y tienes tiempo de reaccionar bien. Dijo: «Espérense», en voz muy calmada. Esa calma que tienen los hombres cuando están tratando de no alarmar a nadie. Y se bajó de la minivan. Le dije que no se bajara. Me dijo que nomás iba a ver qué había en la carretera, que había visto algo, que en un momento regresaba. Cerré los ojos. Escuché sus pasos en el asfalto mojado, alejándose hacia el frente del carro. Y entonces escuché otra cosa, pasos también, pero no los suyos, más ligeros, que se acercaban desde el lado del precipicio. Los niños no oyeron nada. Doña Elvira sí. La vi apretar los ojos y mover los labios más rápido. El grito de Gerardo no fue de dolor. Fue de susto puro, ese grito que suelta uno cuando algo lo toma por sorpresa en la oscuridad, seco y cortado. Duró menos de un segundo. Y luego ya no hubo nada. Grité su nombre. Lo grité 10 veces, 20, no sé. Damián intentó bajarse y lo detuve con el brazo. Saqué el teléfono, marqué al 911. No sé qué les dije, solo sé que llegaron 40 minutos después. Buscaron con lámparas por el precipicio. Lo encontraron abajo, entre las rocas. Dijeron que había resbalado con el pavimento mojado. Dijeron que en la oscuridad no vio el borde. Dijeron accidente, pero nadie me explicó el olor a flores podridas que tardó 2 días en irse de la ropa que traíamos. Nadie me explicó cómo Gerardo, que conocía esa carretera, que iba despacio, que estaba sereno, se cayó en un tramo donde hay barda de contención. Nadie me explicó lo que vio la Patty, lo que vimos Gerardo y yo, lo que doña Elvira no ha vuelto a mencionar desde ese día, aunque yo sé que lo recuerda, porque desde entonces reza el rosario completo todas las noches antes de dormir, sin falta, sin saltarse una cuenta. El gorro de Santa Claus no estaba entre sus cosas cuando nos lo entregaron. Nunca apareció. Eso no me lo explica nadie. No tengo palabras que alcancen para lo que cargó Remedios cuando mandó esto. Hay pérdidas que no caben en ningún expediente de accidente vial. Y hay cosas que una carretera se lleva que no son solo vidas. Que Dios la acompañe a ella, a la Patty, a Damián. Que Gerardo esté en buenas manos allá donde esté. Escuchen esto que sigue. Me llamo Sixto. Tengo 41 años.
Trabajo en una ferretería en Ensenada y soy una persona completamente normal en apariencia. Me levanto, desayuno, atiendo clientes, regreso a mi casa. Lo que nadie ve es que desde los 7 años no duermo más de 5 horas seguidas. Ni una noche. 34 años de insomnio que los doctores no han sabido explicar con ningún nombre médico que se me quede. Pastillas, tés, meditación. Una vez hasta fui con un psicólogo del IMSS que me dijo que era ansiedad crónica. Le dije que sí, que tenía razón, que gracias. No le conté lo que de verdad pasó. No le cuento a nadie. Hoy lo cuento aquí porque ya no puedo seguir cargando solo algo que me cambió la vida desde niño y que nunca pedí cargar. Tenía 7 años. Era diciembre, no recuerdo el día exacto, pero hacía frío y mis papás habían puesto un arbolito de Navidad de plástico en la sala de nuestra casa en Tijuana. Íbamos a visitar a mis abuelos en Mexicali, un viaje que hacíamos 2 o 3 veces al año. Mi papá manejaba, mi mamá iba de copiloto dormitando con su cobija de viaje y yo iba atrás solo en el asiento, con una mochila de dinosaurios entre las piernas y una bolsita de papas que me habían dado para entretenerme. Era de noche. No recuerdo qué hora, pero el cielo estaba completamente negro y los faros del carro iluminaban la carretera y nada más. Esa carretera de la Rumorosa que de niño se me hacía infinita y aterradora. Todos esos cerros oscuros y esas curvas que no se acaban. Yo miraba por la ventana trasera. Siempre lo hacía en los viajes. Me gustaba ver cómo los carros de atrás se quedaban chicos con la distancia. En una de esas curvas, cuando miré hacia atrás, la vi por primera vez. Una figura, en el aire. No sobre el cerro, no en el acotamiento. En el aire, como a la altura de los postes de luz que hay en ese tramo, moviéndose. Me tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo, porque mi cerebro de 7 años primero buscó una explicación normal. Un pájaro grande, un papalote, una bolsa de plástico que el viento arrastraba. Pero no. Era una figura con forma de persona, sentada sobre algo delgado y largo, y se movía con dirección, con propósito, siguiéndonos exactamente al mismo ritmo que mi papá manejaba. «Papá, ¿qué? ¿Hay alguien volando atrás del carro?» «Sixto, duérmete». Pegué la cara al vidrio. El frío del cristal me heló la nariz. Me puse las manos como visera para ver mejor sin el reflejo interior. Y entonces la vi bien. Era una mujer. Vieja, no sé si realmente era vieja, o si mi mente de niño la hizo vieja, porque las brujas de los cuentos son viejas. Pero lo que recuerdo es una cara de facciones duras, pelo largo y negro, completamente revuelto por el viento, aunque a ella no parecía importarle. Volaba sobre una escoba. Así exacto. Una escoba de las de verdad, de las que usan las señoras para barrer el patio, no de las de película. Eso por alguna razón me perturbó más que todo lo demás, que fuera tan ordinaria esa escoba. Y en la mano derecha traía algo que ardía, una daga, o algo con forma de daga. No puedo garantizar que fuera exactamente eso, pero era un objeto puntiagudo con fuego en la punta, no en la orilla, en la punta misma, como si el filo estuviera encendido desde adentro. La luz de ese fuego era amarilla con algo de verde, no era el naranja normal del fuego normal. «Mamá, hay una bruja, nos está siguiendo». Mi mamá se despertó a medias. «Ay, Sixto, son los cerros que se ven chistosos de noche. Ya duérmete, mijo». «No, mamá, en serio, está volando en una escoba y trae un cuchillo con fuego». Mi papá se rió. Una risa corta, de papá que ya está cansado de manejar y no quiere lidiar con el drama del niño. «Puro cuento, Sixto. ¿Quién te metió esas ideas?»
Yo lloraba ya, no de drama. Lloraba de ese miedo real, físico, de cuando el cuerpo sabe que algo está mal antes que la mente pueda explicarlo. Las lágrimas me escurrían calientes por la cara helada, y yo seguía pegado al vidrio, viendo cómo la figura se mantenía exactamente detrás de nosotros, ni más cerca ni más lejos, como si nos midiera, como si esperara algo. Entonces abrió la boca. No escuché las palabras con los oídos. Las escuché de otra manera, adentro, como cuando escuchas tu propio nombre en sueños. Pero lo que dijo fue claro, que iba a acabar con nosotros. Esas palabras exactas. Que ninguno de los tres íbamos a llegar. Que la carretera nos iba a tragar a los tres y que ella iba a cobrar lo que se le debía. No sé qué se le debía. Nunca lo entendí. Tal vez nada. Tal vez solo éramos el siguiente carro, y ella escogía sin razón. Me volteé hacia el frente. Papá, para el carro, por favor. Sixto, ya basta, que pares el carro. Mi papá me regañó. Me dijo que si no me calmaba, me iba a dar una nalgada cuando llegáramos. Mi mamá me dijo que respirara, que contara hasta 10, que era mi imaginación. Yo me aferré al respaldo del asiento de copiloto con las 2 manos y miré hacia atrás una vez más. La figura estaba más cerca, mucho más cerca. Ya no era del tamaño de una persona pequeña a distancia, era del tamaño real. Podía ver los pliegues de su ropa oscura moviéndose, podía ver la expresión en su cara, y era una expresión que no era de odio ni de rabia. Era peor, era de satisfacción, como la cara de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Levantó la daga. El fuego de la punta se hizo más intenso, más verde que amarillo, y alumbró su cara desde abajo, y vi sus dientes, y vi sus ojos, y no voy a describir lo que vi en esos ojos, porque hay cosas que no deben nombrarse si no se quiere invocarlas de regreso. Se abalanzó hacia la ventana. No rompió el vidrio. Atravesó el vidrio, como si el vidrio no existiera, como si fuera humo. Sentí el frío de afuera entrar de golpe, ese frío de la rumorosa en diciembre que corta, y sentí algo más. Algo que no tiene nombre físico, pero que describiría como una presión enorme que me entró por el pecho, por la boca, por los oídos, por todos lados al mismo tiempo, como si algo muy grande intentara ocupar un espacio muy pequeño. El fuego de la daga lo vi muy cerca de mi cara, verde, sin calor, sin olor, solo luz. Y me desmayé. Desperté en Mexicali, en el sillón de mis abuelos, con mi abuela poniéndome una cobija encima y hablando en voz baja con mi mamá. Pregunté qué había pasado. Me dijeron que me había dormido en el carro. Nadie mencionó el llanto. Nadie mencionó los gritos. Mi papá estaba en la cocina tomando café como si nada. Tal vez no recordaban. Tal vez algo hizo que no recordaran. No sé. Nunca lo supe. Lo que sí sé es que desde esa noche no duermo más de 5 horas. Que cada vez que cierro los ojos más de ese tiempo, algo me despierta desde adentro. No una pesadilla, no un ruido. Algo adentro. Como si hubiera algo que no quiere que yo pierda la conciencia demasiado tiempo. Como si algo me vigilara desde adentro, desde esa noche en la rumorosa, y yo fuera su ventana al mundo. Nunca he vuelto a pasar por esa carretera. Nunca voy a volver. 34 años cargando algo que entró sin permiso cuando tenía 7 años. Hay cosas que uno no elige recibir, solo elige cómo sobrevivir con ellas adentro. Sixto sobrevivió. Eso ya es mucho. Recen por los que cargan cosas que no pidieron. Va la siguiente. Me llamo Onésimo. Aunque en la cuadrilla todos me dicen el Necho.
Llevo 18 años en mantenimiento vial. He tapado baches, repintado rayas y rellenado grietas en carreteras de todo Baja California. Es un trabajo nocturno la mayoría de las veces, porque de día no se puede cerrar carril sin armar un caos de tráfico. Uno se acostumbra a trabajar cuando el mundo duerme, a la luz de las lámparas de obra, al olor del chapopote caliente y al frío que pega diferente cuando no hay sol desde hace horas. Lo que les voy a contar me pasó hace 2 años en La Rumorosa, en un tramo de reparación de asfalto a media carretera. Somos 5 los que lo vivimos. Los 5 seguimos sin entenderlo. Uno de nosotros lo está pagando con algo que ya no le va a crecer de regreso. Esa noche éramos el Neto, el Chon, el Pipe, el Güero Salcedo y yo. Nos habían mandado a reparar una grieta larga que cruzaba el carril derecho en uno de los tramos más cerrados de la bajada, donde los cerros están tan juntos que la carretera parece un túnel sin techo. Llegamos a las 10 de la noche. Pusimos los conos reflectores, las lámparas de destellos naranjas, la señalización completa. Trabaja uno con todo el protocolo porque en carretera el error se paga caro. Los carros que pasaban nos veían bien, reducían, nos esquivaban sin problema. Todo en orden. Terminamos el trabajo antes de lo previsto. Como a la medianoche ya habíamos sellado la grieta, recogido herramienta y apilado todo. Solo quedaba esperar la camioneta de la empresa que venía a recogernos a la 1 de la mañana. El chofer era el Tona, de toda la confianza. Nunca había fallado en un recojo. Nos sentamos en el acotamiento, apagamos las lámparas de trabajo para ahorrar batería y nos quedamos con los conos destellantes nomás. El Güero sacó unos tamales de chipilín que le había mandado su señora. El Pipe encendió un cigarro. El Neto puso música bajita en su teléfono. Era la 1:10. Teníamos 10 minutos. Entonces se escuchó el sonido que viene de abajo. Las alcantarillas en esa carretera son de concreto viejo, de las que tienen como medio metro de diámetro, suficiente para que pase el agua de lluvia. En época seca no hay nada adentro, puro eco y aire. El sonido que escuchamos fue metálico primero, como alguien golpeando el interior del tubo con los nudillos, y luego fue un arrastre, como de algo que se mueve adentro de la alcantarilla jalándose con los codos. El Neto bajó el volumen de la música. Los 5 nos quedamos callados. El Chon dijo: «A lo mejor es un perro que se metió». Nadie contestó porque ninguno creímos eso. La tapa de la alcantarilla más cercana, que estaba como a 4 metros de donde estábamos sentados, se movió. No se levantó de golpe, se deslizó despacio, con un rechinido de metal contra concreto que se fue haciendo más largo y más agudo hasta que la tapa quedó echada a un lado y el hueco negro quedó abierto. Olimos antes de ver. Un olor a aguas negras pero concentrado, espeso, de ese que se te pega en la garganta y en la lengua y no te lo quita ni el agua. No era el olor normal de drenaje que a veces se escapa en las coladeras de la calle. Era un olor vivo, caliente, como si algo que llevaba mucho tiempo metido ahí abajo acabara de moverse después de estar quieto. Salió despacio, primero los dedos. Dedos largos, demasiado largos para una mano normal, agarrando el borde de concreto con una fuerza que se notaba en cómo el concreto sonaba bajo la presión. Luego los brazos flacos, de esa flacura que no es de persona en dieta, sino de persona enferma, de hueso cubierto nomás con pellejo oscuro y mojado. Y luego la cara. Una mujer. Tendría como 50 años, aunque el tiempo en su cara no se leía normal. Era una vejez abrupta o prematura, de alguien que envejeció en un mes lo que debería llevar décadas.
el pelo pegado a la cara por la humedad, en mechones negros y grises apelmazados. Los ojos abiertos más de lo que los ojos humanos deberían poder abrirse, sin parpadear, con una pupila que en la poca luz de los conos destellantes se veía enorme, casi sin iris. La boca entreabierta, dientes café oscuro, de los que llevan años sin ver un cepillo. Y sonreía, no una sonrisa de persona. Una sonrisa de quien ya sabe lo que va a pasar y le parece gracioso que los demás todavía no lo sepan. El güero fue el primero en pararse. Los 5 nos levantamos al mismo tiempo sin decir nada. Uno de esos acuerdos que hace el cuerpo solo cuando el instinto manda. Retrocedimos juntos, pero la carretera detrás de nosotros era curva y oscura, y hacia adelante había precipicio. No teníamos hacia dónde ir que no fuera seguir el carril. Empezamos a caminar rápido, luego a correr, llevando la herramienta porque nadie tuvo el pensamiento de soltarla. Ella salió completa de la alcantarilla en un segundo. No se arrastró, no se incorporó despacio. Salió entera de un jalón, como si algo la disparara desde abajo, y quedó parada en la carretera. En 2 patas, pero con esa postura doblada de quien lleva mucho tiempo en 4. Se movía raro, a tirones, como imagen de video con fotogramas saltados. Quieta. Luego 3 metros más cerca. Quieta. Luego 6 metros más cerca. Sin que ninguno de nosotros la viera moverse entre un punto y otro. No corría. Nos cazaba. El Pipe tropezó con un cono que habíamos dejado atrás y cayó. La mujer estaba en él antes de que terminara de caer. Un movimiento, un destello, y ya estaba agachada junto a su pierna. El Pipe gritó, uno de esos gritos que salen del estómago, y la mujer le rasguñó el muslo derecho con los dedos largos. No fue un arañazo superficial, sonó como tela rasgándose, pero era piel. El Pipe se levantó gritando y corrió cojeando, y el Chon y yo lo agarramos de los brazos para jalarlo con nosotros. Miré la pierna del Pipe con la lámpara de mano que traía en el cinto. Las rasguñadas eran 4 líneas paralelas, profundas, y ya se veían oscuras en los bordes. No rojas, oscuras, negras casi, como si la herida se estuviera quemando desde adentro sin fuego. Seguimos corriendo. Ella seguía apareciendo más cerca cada vez que nos atrevíamos a voltear. Siempre en esa postura torcida, siempre con esa sonrisa. Una vez la vimos agachada en el guardabarrera del precipicio, en cuclillas, mirándonos desde arriba como pájaro. Olíamos las aguas negras, aunque hubiera 10 metros de distancia. El Neto empezó a vomitar mientras corría, de puro asco y de puro miedo. El güero lloraba, y el güero Salcedo tiene 42 años, y yo nunca lo había visto llorar en 18 años de trabajar juntos. Eran 3 horas de eso. 3 horas corriendo, escondiéndonos detrás de los carros apagados que había en una bahía de emergencia, viéndola aparecer y desaparecer, escuchando sus pies en el asfalto. Ese sonido húmedo y blando que no correspondía con la dureza de la carretera. 3 horas que vivimos completas, con cansancio de 3 horas, con la garganta destrozada de gritar, con las piernas ardiendo de correr. Los faros de la camioneta del Tona aparecieron en la curva y los 5 corrimos hacia ella gritando. Golpeamos las puertas, golpeamos el cofre, subimos empujándonos. El Tona nos miraba con los ojos desorbitados. ¿Qué les pasó? ¿Están bien? Todos gritábamos al mismo tiempo que dónde había estado, que 3 horas solo, que la mujer, que la alcantarilla, que la pierna del Pipe. El Tona sacó el teléfono. Lo puso frente a nosotros sin decir nada. La pantalla marcaba la 1:02. Habíamos vivido 3 horas en 2 minutos de reloj real. Ninguno de los 5 tiene explicación.
Ninguno la ha encontrado en 2 años de pensarlo. El Pipe perdió la pierna derecha 17 días después en el Hospital General de Mexicali. La necrosis avanzó desde las rasguñadas hacia arriba sin que ningún antibiótico la detuviera, como si no fuera infección, sino otra cosa. Algo que los médicos nombraron con palabras largas, que ninguno de nosotros entendió bien, pero que al final significaban lo mismo. No tenemos idea de qué le hicieron. Renunciamos los 5 esa misma semana. Ninguno ha vuelto a trabajar de noche. La herramienta la dejamos tirada en la carretera. Nadie fue a recogerla. 17 días. Eso tardó lo que esa mujer dejó en la pierna del Pipe en cobrar lo que vino a cobrar. Hay heridas que los médicos no saben nombrar porque no las hizo nada de este mundo. 5 hombres que salieron a trabajar honrado y regresaron rotos de una manera que no tiene formulario en el IMSS. Que Dios los guarde a los 4 que todavía están enteros. Va lo que sigue. Oigan, ya vamos a la mitad del episodio. Si tienen algo que nunca se han atrevido a contar, algo que les pasó en carretera, de noche, algo que nadie les creyó, mándenlo al correo de la descripción. Esto existe por ustedes. Ahora sí, prepárense para lo que viene. Me llamo Catarino, aunque toda la vida me dijeron el Tino. Fui chofer de volteo durante 23 años. 23 años manejando por toda Baja California, subiendo y bajando la Rumorosa con carga de cascajo, de tierra, de material de construcción. Esa carretera la conocía como la palma de mi mano derecha. Digo la derecha específicamente porque la izquierda ya no la tengo. Me la amputaron hace 3 años en el hospital del ISSCCT en Mexicali, a la altura del codo. Los médicos pusieron en el expediente que fue un accidente de tráfico con objeto contundente no identificado. Eso dice el papel. Lo que de verdad pasó esa noche en la Rumorosa no cabe en ningún formato médico que yo haya visto. Y he visto varios desde entonces porque los trámites de incapacidad permanente llevan mucho papeleo. Cuento esto aquí porque me lo pidió mi hija menor, que escucha el canal, y porque a mis 61 años ya me importa menos lo que piensen, y más no morirme con esto adentro. Llevaba 11 años haciendo la misma ruta, Tijuana a Mexicali, Mexicali a Tijuana, ida y vuelta, 4 o 5 veces por semana, dependiendo de los contratos. La Rumorosa dejó de darme miedo en el primer año. Después del segundo ya ni la pensaba. Era como cualquier calle, nomás con más curvas y más viento. Conocía cada tramo, cada señal, cada ranura del asfalto donde el volteo vibraba diferente. Conocía los tramos donde se acumula la niebla, los tramos donde el viento cruza de lado y tienes que corregir el volante, el tramo del kilómetro 16, donde hay una crucecita con flores de plástico que alguien renueva cada mes y que yo saludaba de pasada, sin saber bien a quién, solo por costumbre. Esa noche salí de Tijuana pasadas las 10. Traía el volteo vacío de regreso a Mexicali, que es más fácil que cargado, pero igual de frío en diciembre. El radio prendido, los limpiaparabrisas chirriando porque había llovido y la goma ya pedía cambio. Todo normal, todo tan normal que iba pensando en otra cosa completamente, en que mi señora me había dicho que el boiler estaba fallando y que había que llamar al técnico. En eso pensaba cuando lo vi por primera vez. Al principio lo tomé por un perro grande corriendo por el acotamiento, de esos que a veces andan sueltos en la carretera y te obligan a frenada. Era oscuro, de pelaje negro o muy café oscuro, difícil precisar con los faros, pero corría raro.
Los perros cuando corren tienen ese galope de 4 patas que uno reconoce desde lejos, ese ritmo de bestia que trota. Este no. Este tenía una carrera extraña, asimétrica, como si las patas traseras empujaran diferente a las delanteras, como si el peso no estuviera distribuido igual. Me hice al carril de en medio para darle espacio y seguí. Lo perdí de vista en la siguiente curva. 2 kilómetros adelante volvió a aparecer. Esta vez en el acotamiento contrario, el del lado del precipicio, corriendo a la par de mi volteo. Lo miré por el espejo lateral y sentí algo raro en el estómago. Ese aviso que el cuerpo da antes que la mente. Porque ese animal estaba siguiéndome el paso. No adelantándome, no quedándose atrás. Exactamente a mi velocidad, que en ese tramo era de unos 50 kilómetros. Ningún perro corre a 50 kilómetros. Aceleré, el animal aceleró. Frené tantito, el animal frenó. Metí quinta y pisé el acelerador hasta donde el volteo vacío me dio. El animal desapareció del espejo. Respiré, me dije, coincidencia, ilusión óptica. Las curvas te engañan la profundidad. Me dije todas las explicaciones que uno se inventa cuando no quiere aceptar lo que vio. Y entonces algo golpeó el costado derecho de la cabina. No fue el golpe de una piedra ni de una rama. Fue un golpe con peso, sí con intención, como el que daría un hombre grande con el puño cerrado contra la lámina. El volteo se sacudió levemente y yo corregí el volante de instinto. Golpeó otra vez. Y otra, 3 golpes rítmicos, del mismo punto, como alguien que toca una puerta. Toc, toc, toc. Miré por el espejo lateral derecho. Iba prendido al costado de la cabina. No sé cómo describir lo que vi sin que suene a invención, porque yo sé que suena a invención, y aún así es lo que vi. Era el animal, pero ya no en 4 patas. Iba pegado a la puerta del copiloto, aferrado con lo que en ese momento mi cerebro procesó como manos. Manos con dedos demasiado largos y negros, clavando las uñas en la lámina para no soltarse mientras el volteo iba a 60 kilómetros en una bajada con curvas. El cuerpo era el de un animal grande, de ese pelaje oscuro y apelmazado que había visto correr, pero la postura era completamente humana. Vertical, erguido, pegado al costado del volteo como una garrapata gigante. Y me estaba mirando la cara. Eso es lo que me quita el sueño todavía. El hocico era de animal, alargado, con los labios echados hacia atrás, mostrando dientes que eran demasiado blancos y demasiado parejos para ser de bestia. Pero los ojos eran otra cosa. Eran ojos con café y negro y una expresión adentro que ningún animal debería tener. Una expresión que reconocí, aunque nunca la había visto, en una criatura no humana. Reconocimiento. Me estaba reconociendo a mí. Como si supiera quién era yo, como si me hubiera visto pasar por ese tramo cientos de veces y esta noche hubiera decidido que ya era suficiente de verme pasar. Abrió la boca. Olí el aliento desde adentro de la cabina con la ventana cerrada. Olía a animal muerto, a pelo mojado y podrido, a esa cosa orgánica y densa que huele la carne cuando lleva días sin refrigeración. Me revolvió el estómago y me llenó la boca de saliva de náusea. Metió la mano por la ventana. La ventana estaba cerrada. La cerré yo mismo antes de salir de Tijuana, porque hacía frío. El vidrio no se rompió, no se bajó. La mano atravesó el vidrio como si el vidrio fuera agua, y sentí el frío del exterior entrar de golpe, y sentí los dedos, esos dedos largos y negros con uñas que terminaban en punta, cerrarse alrededor de mi antebrazo izquierdo, el que descansaba sobre la palanca de velocidades. El agarre fue de una frialdad que no era temperatura, era otra cosa.
Era el frío de algo que no tiene calor propio, porque no tiene nada de lo que genera calor en los seres vivos. Y apretó. Lo que pasó después no lo recuerdo completo. Recuerdo el dolor, que fue tan inmediato y tan total que me borró todo lo demás. Recuerdo que el volteo se fue hacia la barda de contención y el golpe de metal contra metal. Recuerdo el sonido del brazo, que es un sonido que no debería tener nombre, pero que una vez que lo escuchas en tu propio cuerpo, nunca lo olvidas. Recuerdo que grité, y que el grito me salió de un lugar muy adentro y muy antiguo. Desperté en el hospital, mi hija llorando a mi lado, el médico explicando con palabras cuidadosas que el daño en el brazo izquierdo era incompatible con cualquier mecanismo de lesión que correspondiera a un accidente de tráfico convencional, que los tejidos estaban comprometidos de una manera que ellos no sabían nombrar con precisión, que habían intentado todo lo que estaba en sus manos, pero que la amputación era la única opción que quedaba. Firmé el papel. ¿Qué más iba a hacer? 23 años de oficio, acabados en una noche. No puedo manejar, no puedo operar maquinaria, no puedo hacer el único trabajo que supe hacer toda mi vida. Mi pensión de incapacidad no alcanza para todo, pero alcanza para vivir. Mi señora arregló ella sola el boiler, llamó al técnico, pagó la reparación. Nunca me reclamó nada. Eso me pesa más que el brazo. A veces, cuando no puedo dormir, pienso que esa cosa me había visto pasar por ahí durante 11 años. Que me conocía, que eligió esa noche por alguna razón que yo no entiendo y que probablemente nunca voy a entender. No sé qué era. Mi abuela, que era de Sonora y sabía de estas cosas, cuando le conté me miró sin sorpresa y me dijo nomás: «Nahual, mijo, y tuviste suerte de que te dejara vivo». No sé si eso es suerte, pero aquí estoy, 23 años de oficio, una noche, un brazo. Hay carreteras que cobran peaje de otras maneras. El Tino lo sabe mejor que nadie. No corten todavía. Hay una más. Me llamo Abundio. No voy a dar apellidos. No por miedo a la ley, ya pagué lo que tenía que pagar, y eso es otro tema, sino porque tengo familia que no merece el nombre en ningún lado. Lo que voy a contar no lo he dicho en ningún juzgado, en ninguna declaración, en ninguna terapia del reclusorio. Lo cuento aquí porque desde hace 3 años estoy en una silla de ruedas, y el médico dice que es permanente. Y yo sé con una certeza que no me la quita nadie, que no fue un accidente, fue un cobro. Y quien cobró no fue ningún juez ni ningún ministerio público. No estoy orgulloso de lo que era. Lo digo directo porque no vengo a pedir lástima, sino a contar lo que viví. Me dedicaba a robar casas. No casas de gente pobre, eso nunca. Tenía esa línea, aunque suene ridículo viniendo de alguien como yo. Casas de fraccionamientos caros, de esos con caseta y vigilante que se duerme a las 3 de la mañana. Aprendí el oficio de chico en Tijuana, en una colonia donde las opciones eran pocas y las que había no alimentaban a 4 hijos. No busco justificación, solo contexto. Esa noche venía del mejor golpe que había dado en años. Una casa en un fraccionamiento de Tijuana, de esas con jardín adentro y 2 carros del año en la cochera. Los dueños estaban de viaje. Me lo había soplado alguien de confianza. Entré, salí en 20 minutos. 50,000 pesos en efectivo que encontré en una caja fuerte que no era tan segura como el dueño creía. Joyas en un neceser de cuero. 3 relojes finos en una cajita de madera. Todo en una mochila de lona que llevaba en el asiento del copiloto de Mitsuru. Iba de regreso a Mexicali, a mi casa, a mi señora, a mis hijos. Iba a pagar deudas,
a comprar útiles, a respirar un mes sin angustia. Eso me decía mientras subía a la rumorosa pasada la medianoche. Los primeros kilómetros todo normal. La carretera vacía, el frío de enero metiéndose por las rendijas del Tsuru, que ya estaba viejo y no sellaba bien. Puse el radio, grupero, lo bajé porque en las curvas necesito concentración. Iba bien, iba contento, si soy honesto. Ese alivio culpable que siente uno cuando algo salió sin contratiempos y ya solo queda llegar. Fue pasando el kilómetro 14 cuando el ambiente cambió. No sé cómo describirlo sin sonar loco. El aire dentro del carro se puso denso. No más frío, sino denso, como cuando entras a un cuarto que lleva mucho tiempo cerrado y el aire adentro ya no es el mismo aire de afuera. Y con esa densidad llegó un olor. Flores. No flores frescas, sino flores de ofrenda, de esas que ponen en los altares del Día de Muertos, cempasúchil y algo más dulce y más pesado que no supe identificar, pero que se me metió hasta el fondo de la nariz y se quedó ahí. Abrí la ventana. El olor de afuera era puro cerro y frío seco. Adentro seguía oliendo a flores. Cerré la ventana, seguí manejando. Me dije que era el cansancio, que llevaba mucho tiempo despierto, que la adrenalina del golpe me estaba jugando chueco. Pero entonces vi las luces, no en el cielo, no en la carretera, en los cerros. Luces pequeñas, del tamaño de veladoras, que se movían entre las rocas. Muchas, docenas. Subiendo y bajando por las peñas sin camino, sin patrón, como procesión de algo que no necesita vereda porque conoce ese terreno de memoria. Las miré 3, 4 segundos. Parpadeé, seguían ahí, y entonces escuché las voces. Venían de afuera del carro, pero no del cerro. Venían del asiento trasero. Volteé de golpe. El asiento trasero estaba vacío. Claro que estaba vacío. Iba solo. Pero las voces seguían, superpuestas, varias al mismo tiempo. Y aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible. Era el tono de quien te llama la atención, de quien te acusa. Como cuando alguien te señala con el dedo y no necesitas escuchar las palabras para saber lo que dice. Sentí calor en la cara sin razón. Sentí vergüenza. Y eso me sacó más de onda que cualquier otra cosa porque yo había aprendido a no sentir vergüenza de lo que hacía. Era una protección necesaria y de repente ahí estaba, quemándome las mejillas como si tuviera 12 años y me hubieran cachado en una mentira. La mochila en el asiento del copiloto se movió. No se cayó, no se deslizó. Se movió sola, un jalón corto y preciso, como si algo dentro de ella se revolviera. La miré, estaba quieta. La miré otros 3 segundos. Se volvió a mover, esta vez más fuerte, y escuché el tintineo de las joyas adentro moviéndose contra los relojes. Puse los ojos en la carretera y apreté el volante. Fue entonces cuando los vi. En el carril contrario, parados en fila sobre el asfalto, había figuras. No las vi bien porque mis faros las alcanzaron apenas medio segundo antes de que yo pasara junto a ellas, pero las vi. 4, 5 personas, paradas en el carril de subida, mirando hacia donde yo venía. Quietas, sin moverse para hacerse a un lado aunque un carro se les venía encima. Pasé junto a ellas a 60 kilómetros y en ese medio segundo de luz vi que no proyectaban sombra, aunque mis faros les pegaban directo. Vi que sus ropas eran de otro tiempo. No supe precisar cuál, pero no eran ropas de ahorita. Y vi que todas me miraban a mí, no al carro, a mí, con una atención personalizada que no tiene ninguna explicación lógica. Grité. Solo, en el carro, grité. Pisé el acelerador para salir de ese tramo lo más rápido posible. La aguja subió a 80, a 90, demasiado rápido para la rumorosa de noche.
Lo sabía y no me importó porque el miedo que traía encima era más grande que cualquier cálculo de seguridad. Las luces en los cerros seguían moviéndose, las voces en el asiento trasero seguían sonando, y la mochila, esa mochila con el dinero y las joyas y los relojes, empezó a vibrar. No a moverse, a vibrar como si algo adentro tuviera corriente eléctrica. No vi al tráiler hasta que fue demasiado tarde. Venía subiendo con las luces altas, tomando el centro de la carretera en una curva cerrada, y yo venía a 90 en su mismo carril, porque en el pánico había perdido el carril. El impacto fue en el cofre del lado del conductor. No recuerdo el sonido. No recuerdo el dolor. Recuerdo un instante de luz blanca total, de esas que no son luz sino ausencia de todo lo demás, y luego nada. Desperté 11 días después en el hospital. Mi señora llorando a mi derecha, un médico a mi izquierda explicando con cuidado que la columna había sufrido un daño irreversible en 2 vértebras lumbares, que iba a necesitar rehabilitación, que la silla de ruedas era permanente, que tuviera paciencia, que me adaptaría con el tiempo. La mochila no apareció entre las cosas que rescataron del Tsuru. El dinero, las joyas, los relojes, todo desapareció. No en el impacto, porque el carro quedó destrozado pero contenido. No hubo nada regado en la carretera según el reporte. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Como si lo que sea que vive en esa carretera se lo hubiera quedado como pago. No sé si creer en justicia divina. Nunca fui hombre de iglesia ni de rosarios. Pero sé lo que sentí cuando esas voces me hablaron desde el asiento trasero de mi carro. Sé que sabían lo que traía. Sé que sabían de dónde venía. Y sé que la rumorosa me cobró de una manera que ningún juez se le habría ocurrido. 3 años en esta silla. Mis hijos me cuidan. Mi señora no me dejó, aunque tuvo razones de sobra. Ya no robo. No porque no pueda, sino porque ya sé que hay cosas que llevan registro de lo que uno hace, y que tarde o temprano ese registro se presenta a cobrar. En la rumorosa o en donde sea, pero en la rumorosa más rápido. No hay forma fácil de comentar esto. Abundio no viene a pedir absolución, y eso lo hace más honesto que muchos. Lo paranormal no distingue entre buenos y malos, pero a veces parece que sí cobra intereses. 3 años en una silla con todo el tiempo del mundo para pensar en esa noche. Eso ya es peso suficiente. Que Dios juzgue lo que le toca juzgar a Él. Nosotros no somos quien. Esta noche recorrimos la rumorosa de punta a punta, sin movernos de donde están. 7 historias, 7 personas que cruzaron esa carretera y no salieron iguales. Un brazo, una pierna, un esposo, la infancia de un niño, el sueño de toda una vida. Eso es lo que cobra ese tramo a quien no la respeta, y a veces también a quien sí. Si tienes algo que nunca te has atrevido a contar, algo que te pasó en carretera, en la noche, algo que se quedó guardado porque sabías que nadie te iba a creer, mándanos tu historia al correo de la descripción. Aquí sí escuchamos. Cuídense mucho esta noche. Cierren bien sus puertas. Que Dios los lleve bien. Esto fue Relatos Jamás Contados. Nos escuchamos pronto.